Escuchen, escuchen bien este mandato. No grito, pero mi voz, lenta y cadenciada, atraviesa la médula de su pereza. Ustedes creen que el cansancio es un derecho. Creen que la derrota es un punto final, un acta de rendición digna de respeto. Se equivocan. Son infantiles. Son patéticos en su reclamo de paz. Mírenme, mírenme a los ojos. ¿Creen que terminó? La noche, ese refugio bastardo que tanto aman, no es más que una pausa administrativa. Es el telón que se cierra por unos cuantos actos para permitirles lamer sus heridas, para que arrojen sus lágrimas al abismo, para que confundan la oscuridad con el olvido. Pero la oscuridad es estúpida. La oscuridad no tiene memoria. Y aquí viene la ley cósmica, que se burla de su pequeña, insignificante tragedia. La esperanza, no esa emoción cursi de libro barato, sino la fuerza bruta del devenir, renace cada mañana, y renace con el sol. ¿Qué es el sol para ustedes? Un calor agradable, un pretexto para el café, una luz molesta que anuncia el tráfico. Para mí, es el martillo de Dios golpeando el yunque de la existencia. Es la obligación hecha fuego. Piensen en esto. Cada vez que el disco ardiente rompe el horizonte, no está ofreciendo un regalo. Está emitiendo una sentencia. Está diciendo, aún no has terminado. Tus promesas de ayer son las deudas de hoy. Tu dolor de anoche es solo el abono para la tarea que comienza. ¿Se dieron cuenta? El Sol es el más grande autócrata del universo. Él no pregunta si están listos, no negocia su intensidad, simplemente existe, y su existencia arrastra la vuestra fuera de la penumbra cobarde. La luz obliga a la claridad obliga a la acción no puede ser evitada, es el dictado, es la cadencia del tiempo que no permite la indolencia. El sol, miren su fiereza, no tiene piedad con los desmayados. Ustedes, siempre tan ocupados con su propia desazón, creen que la esperanza es un sentimiento que debe ser cultivado, buscado, encontrado bajo alguna piedra mística. Es un error de principiante. La esperanza no es un sentimiento, es un hecho. Es la ley física de que la luz siempre vence a la sombra, porque la sombra es, por definición, la ausencia de la luz. Por ende, cada amanecer, la esperanza es impuesta. Se les pone encima, como un fardo pesado, con la misma crudeza con la que se coloca la silla de montar sobre el lomo del caballo que debe arrastrar la carreta. La verdad es que ustedes detestan el sol. En el fondo, en el lugar oscuro donde guardan su cobardía más honesta, preferirían que el mundo se quedara en permanente eclipse. Así, su pereza sería justificada. Su inacción sería parte del orden natural. Pero el sol, el insurrecto eterno, se ríe de esa soberbia. Se ríe de su deseo de detener el reloj. Observen la mañana mexicana. Vean el polvo dorado que se levanta sobre las calles. Ese polvo no es inerte. Es la energía que dice, levántate, muévete, arrastra tus pies cansados. Tienes un deber para con esta luz que no pediste, pero que te fue entregada. ¿Entendieron la magnitud de la cosa? No estamos hablando de optimismo barato. Hablamos de un ciclo de sacrificio obligatorio. El sol exige una reacción, una respuesta. El sol no tolera la neutralidad. Debes o vivir o morir bajo su rayo, pero nunca puedes simplemente existir a medias.
¿Cuántas veces se han jurado a sí mismos que esta vez sí se quedarán en la cama? Que esta vez sí se declararán en huelga de existencia, que el peso del día anterior fue demasiado para su frágil alma. Y sin embargo, el sol llega, siempre llega, puntual, inexorable, y con él la cortesía cruel y la oportunidad. La oportunidad de demostrar que no son esos sacos de carne debilitada que la noche los convence de ser. La esperanza, en este contexto de fuego y deber, es la única armadura aceptable. Es la esperanza que no se siente, sino la esperanza que se ejecuta. La esperanza que es el primer movimiento, el primer paso, el primer aliento húmedo de la mañana que te dice: vamos, cobarde, hay trabajo que hacer. La grandeza de la estirpe humana no reside en el gozo fácil, sino en la capacidad de afrontar el amanecer con plena conciencia de que será tan duro o más duro que el día anterior. Y a pesar de eso, levantarse. Eso no es valor, es necesidad. Es la respuesta refleja al fuego solar. El sol es el gran recordatorio, el gran censor de sus lamentos. Cuando se quejan de la monotonía, cuando dicen que ya no hay nada nuevo bajo el cielo, recuerden esto: cada rayo es una versión inédita de la luz. Cada segundo es un acto de creación que exige su presencia. Si no lo ven, es porque sus ojos están velados por el polvo de su propia autocompasión. El ciclo es perfecto. La noche es el crisol, donde se funde el metal del día. La esperanza es el acero que se forja en ese calor y que debe ser usado en la luz. No me vengan con historias de desmotivación. La motivación es un mito para niños mimados. Aquí se habla de disciplina. La disciplina de reconocer que el sol va a salir, independientemente de si usted está llorando, fumando o durmiendo en la gloria de su derrota. Y si va a salir, su deber es estar ahí para recibir su impacto. Esto es el confronto. Esto es lo que deben grabar en su mente cada vez que la almohada les gestiona un descanso inmerecido. El sol exige, el sol no suplica. Y el sol no es piadoso. Si ustedes dejan que la esperanza se marchite a mediodía, si dejan que el peso de las horas tumbe su espíritu antes del ocaso, el sol simplemente se irá, los dejará envueltos en su debilidad, pero sabiendo que, irremediablemente, regresará para poner a prueba su carácter una vez más. Esta es la tortura benévola del cosmos. No es una cuestión de supervivencia. Es una cuestión de dignidad. Dignidad de cumplir con el mandato de la luz. Por eso, cuando sientan el desaliento, cuando la negrura amenace con tragar su voluntad, volteen al este. Vean ese arco de fuego creciente. Ese no es un amigo que viene a consolarlos. Es el sargento mayor del universo que viene a gritarles en la cara: deja de sufrir y empieza a crear. Deja de quejarte y empieza a luchar. La esperanza es la respuesta automática al sol. No es una elección. Es la respiración misma de la existencia. La obligación de volver a construir lo que ayer se cayó. Obligación. Obligación. Escuchen esa palabra. Dejen de pretender que son víctimas del tiempo. Ustedes son los beneficiarios más absolutos de esta recurrencia. La verdad, esa que les arde en el pecho y que ustedes tratan de ignorar con distracciones baratas, es que no pueden fallar mientras el sol siga saliendo.
El fracaso solo es permanente cuando ustedes se niegan a aceptar que hay un reinicio cada 24 horas. El sol, el arquitecto de la perseverancia, les ofrece un lienzo en blanco, pero espera una obra maestra, no un garabato de lamentos. Recuerden, la prueba final no es el dolor que sienten, sino la resistencia a la llamada, la resistencia a la luz que los empuja fuera de sus cimientos de miedo. El sol no es poesía, es cálculo. Es la geometría perfecta del deber. Y la esperanza, por ende, no es un sueño, sino la fórmula matemática que rige su despertar. Es el momento del juicio. Están frente al horizonte. El amanecer está quemando los últimos vestigios de la noche. El día, su nuevo señor y dueño, exige su devoción. Ahora díganme, de frente, sin esconder sus manos temblorosas. Si la esperanza renace cada mañana con el sol, impuesta, ardiente e inescapable, ¿por qué demonios, siendo dueños de una fuerza tan monumental, eligieron vivir cada uno de sus días como si estuvieran ya enterrados bajo la tierra, pero todavía obligados a respirar la luz que tanto desprecian?